Tras entrar en el palacio, me enviaron a servir en el palacio frío. Otros se lamentaron de mi desgracia, sin saber que esta misión era lo que yo buscaba. Al entrar en el palacio frío, el joven sexto príncipe me arrojó lodo de inmediato. Lo levanté examinándolo de izquierda a derecha. Maldita sea. De verdad se parece mucho a mi mejor amiga, sin duda su hijo biológico. Por fin lo encontré, lloré de alegría, pero él me enseñó los dientes y me rugió. Sirvienta audaz. ¿Cómo te atreves a no liberar a este príncipe de una vez? Le respondí dándole 2 sonoros azotes en las nalgas. Mocoso, estoy aquí específicamente para enseñarte en nombre de tu difunta madre, llámame madrina. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, suscríbete para leer historias maravillosas todos los días. Ahora comienza la historia. Mi mejor amiga y yo viajamos juntos en el tiempo a tiempos antiguos. Viajamos simultáneamente pero terminamos en lugares completamente diferentes. Sonjun transmigró al Palacio Imperial, convirtiéndose en consorte real, y desde entonces vivió en el lujo. Lo pasé peor, terminé en Lingnan como un simple vendedor ambulante. Al principio pensé en buscar refugio con Sonjun, pero el viaje de Lingnan a la capital era demasiado largo y peligroso, simplemente no me atrevía a hacerlo sola. Acordamos que una vez que Sonjun ascendiera al rango de consorte imperial, enviaría a alguien a buscarme, pero las habilidades de Sonjun eran realmente deficientes en 3 años. Apenas había visto al emperador unas pocas veces, nunca había compartido su lecho, ¿cómo podía hablarse de un ascenso? Justo cuando estaba a punto de darme por vencida, recibí una carta suya. La carta decía que se había encontrado con el emperador mientras rezaba en el jardín Yilan, y que esa misma noche, él la llamó a sus aposentos. Ese mismo día marcó un punto de inflexión en la vida de Sonjun en el harén imperial, el emperador la llamaba con frecuencia para que lo acompañara por la noche. Y su rango se elevó al ser ennoblecida como consorte. Sion, mi mejor amiga, que siempre había despreciado a los tontos enamorados, ahora llenaba sus cartas con el empalagoso hedor del romance. Zuzu, nunca supe que un emperador pudiera amar a alguien tan profundamente, está dispuesto a darme cualquier cosa, solo por decir que me gusta, le respondí. Entonces di que te gusta el imperio y ve si está dispuesto a darte eso. Sonjun saltó esa pregunta y continuó compartiendo sus sentimientos conmigo. Zuzu, mi corazón nunca ha latido tan rápido antes, siento que me he enamorado, estoy embarazada. Dijo que si doy a luz me promoverá a consorte noble, tuve un niño que se parece a mí, dijo que cuando el niño sea mayor, será nombrado príncipe heredero. Zuzu, ya no quiero volver a los tiempos modernos, he decidido quedarme y vivir aquí. Jun fue de hecho profundamente favorecido. La devoción exclusiva del emperador por la noble consorte Sion se había vuelto legendaria, con historias que llegaban hasta Lingnan, pero los buenos tiempos no duraron mucho antes de que aparecieran nuevas caras en el palacio. Los afectos del emperador se volvieron hacia otros. Sonjun, inexperta en intrigas palaciegas y sin la protección del emperador, sufrió la indiferencia y la exclusión en la corte. Fue en mi camino a la capital que escuché la noticia de su repentina muerte. Ese día lloré con todo mi corazón en el carruaje, lágrimas y mocos inundaron todo el espacio. Justo entonces, una línea de comentarios de Bala apareció repentinamente ante mis ojos. Zuzu querido, te ves tan fea cuando lloras. Ni un rastro de mi elegancia aprendida. ¿Podrías dejar de comer tus propios mocos? ¿No sabe asquerosamente salado? Me sobresalté. ¿Quién está ahí? Malas noticias, mi desafortunada mejor amiga murió. Buenas noticias, después de su muerte en realidad podría enviarme comentarios de Bala. Su Guanzhou, lo estás haciendo bien por ti misma, adornada en oro y plata, con una piel tan tierna que podría ser atravesado por un chasquido. ¿Qué marca de cuidado de la piel estás usando ahora? Compártelo conmigo rápido. Quiero ser un fantasma bonito incluso en el inframundo. Ese collar alrededor de tu cuello se ve bien. Por favor, quémalo por mí. Gracias, gracias. Ah, claro, y no olvides quemar algunos billetes también por mí. Estoy corto de dinero. Al principio estaba devastado por la trágica noticia, pero escuchar sus comentarios descarados hizo que mis lágrimas se secaran al instante. ¿Ya estás muerto? ¿Por qué tanto problema? Quémalo, quémalo, quémalo. Lo quemaré por ti ahora mismo. Solo dime qué más necesitas que haga. Me encargaré de todo a la vez. Zuzu querido, en realidad hay una cosa importante con la que necesito tu ayuda.
El tono de Songyun inexplicablemente se volvió adulador. Sabes, tengo un hijo que fue enviado al Palacio Frío, solo e indefenso. Una mala premonición creció gradualmente en mi corazón, y rápidamente la interrumpí. Sigue soñando. ¿Sabes cuánto odio a los niños? Si realmente extrañas tener un hijo, te quemaré un papel. Uno para enviar, de esa manera puede ser una madre sin dolor en la otra vida. Zuzu es un tesoro, es diferente de los demás niños, también educado, sensato y de buen corazón. Permanecí impasible. Simplemente bajé la cabeza para pulir mi pulsera de jade. Se parece a mí, cuando me extrañes, puedes mirarlo. Mis lágrimas se acababan de secar, pero sus palabras las hicieron fluir incontrolablemente de nuevo. Odio a los niños. Pero ese fue el legado que dejó Songyun, no podía ignorarlo. Bien, iré. Cuando Songyun estaba viva me enviaba joyas y oro cada 2 días. Usé este capital para abrir una taberna y me convertí en una joven rica y conocida en todo Lingnan. Soborné para entrar y entré sin problemas al palacio como sirvienta. Cuando se estaban organizando las asignaciones, continué sobornando a la matrona principal. Ella aceptó el dinero sin decir una palabra, luego levantó la barbilla y me preguntó, habla, ¿en qué residencia de nobles deseas servir? Respondí secamente. Quiero ir al Palacio Frío. La matrona a cargo se congeló confirmándome repetidamente para asegurarse de que no había hablado mal. Pensé que habíamos conseguido una inteligente, resulta que está tocada de la cabeza. Me regañó, pero aún así me envió al Palacio Frío. Las otras sirvientas del palacio, sin saber la verdad, todas me enfrentaron por mi miserable destino. Escuché que el 6º príncipe vive en el frío palacio, su hijo, el que dejó la anterior, después de que cometiera su crimen y fuera confinada. Su Majestad confió al 6º príncipe a la noble consorte Xian, quien lo crió como si fuera suyo, pero el 6º príncipe era inherentemente malvado. De hecho empujó a la noble consorte Xian al agua en su furia. Su Majestad lo desterró al Palacio Frío. Guangzhou, ve a servirle y que tengas buena fortuna. Ja, tonterías. Songyun me dijo que su hijo se porta bien y es sensato. Felizmente llevé mi bulto y me dirigí al Palacio Frío. Tan pronto como entré, vi a un niño de unos 4 o 5 años parado en la puerta del templo, desaliñado y sucio, con ropa mugrienta, agarrando un trozo de barro en su mano. Se veía exactamente como el pequeño mendigo afuera de mi taberna. Al verme, levantó ese trozo de barro y me lo arrojó directamente a la cara. Ella me espetó con fiereza, eres la nueva doncella del palacio, no necesito que nadie me sirva, consigue fuera. No le presté atención, lo agarré y lo acerqué apartando su cabello desordenado para examinar su rostro cuidadosamente desde todos los ángulos. El pequeño era terriblemente delgado, la piel estirada sobre los huesos hasta el punto de ser casi irreconocible. Sin embargo, sus ojos y cejas tenían un parecido tan sorprendente a los de Songyun, podrían haber sido tallados del mismo molde. En el momento en que vi sus rasgos claramente, mis ojos se calentaron con lágrimas contenidas. Luchó con todas sus fuerzas, gritándome de vergüenza y enojo, audaz doncella de palacio, ¿cómo te atreves a no liberar a este príncipe inmediatamente? Si no obedeces a este príncipe le arrancarán los tendones y le desollarán la piel. ¿Era este realmente el hijo bien educado, sensato y de buen corazón del que Songyun había hablado? Miré los comentarios de Bala mientras Songyun me explicaba apresuradamente. Él no era así antes, cuando lo crié, era regordete y rubio, no lo he visto desde que me confinó hace medio año. Después de la muerte te extrañé demasiado. Yo solo pensé en flotar a tu lado y olvidé buscarlo. No tengo idea de cómo Xie se convirtió en esta pequeña criatura demoníaca. El pequeño bribón seguía agitando sus extremidades, mirándome con ojos asesinos. Extendí la mano y le di 2 palmadas sólidas en él trasero. Cuida tus modales, soy la mejor amiga de tu madre, deberías llamarme madrina. Viajé miles de millas para entrar al palacio solo para educarte en nombre de tu madre fallecida hace mucho tiempo. Xie era extremadamente cauteloso. Me preguntó qué tipo de persona había sido su madre biológica. Pensé por un momento y le dije honestamente, perezosa y glotona, avariciosa, vanidosa, buscadora de placer. Mientras hablaba, Songyun seguía asintiendo con la cabeza, pero antes de que pudiera terminar, la carita de Xie se sonrojó de ira. Estás diciendo tonterías, mi madre es el epítome de la gentileza y la virtud, es extremadamente diligente, nada como lo que describiste. Puede que haya exagerado un poco mi personalidad frente al niño. Mis disculpas. Xie desconfiaba de los extraños y se negaba a reconocerme, pero ya no se atrevía a ser feroz conmigo. Esas pocas bofetadas le habían enseñado una lección. El frío palacio estaba en pésimas condiciones, y con él invierno en pleno apogeo, las ventanas rotas dejaban entrar corrientes de aire de todas direcciones.
adentro, solo había un colchón delgado y el brasero de carbón a nuestros pies hacía tiempo que se había quedado sin combustible. Siegia temblaba con su ropa delgada, acurrucado tristemente en la esquina. Ahijado, te estás congelando así, ¿por qué no vas a pedirle al departamento de la Casa Imperial algunas colchas o abrigos? Siegia todavía me ignoró, mirando fijamente a dos saltamontes peleando en la esquina. Me lancé y le pellizqué la oreja. Habla, me miró enojado, incluso si lo pidiéramos, no lo darían, simplemente seguirían alargándolo, asentí. Solté su mano y me di la vuelta para irme sin decir otra palabra. Siegia se congeló por un momento, mirando fijamente mientras mi figura desaparecía por las frías puertas del palacio, murmuró por lo bajo. Su aliento mentiroso afirmando ser amigo de mi madre, pero me abandonaste tan rápido, fui directo al departamento de la Casa Imperial, conseguir que la gente haga las cosas es difícil, pero cuando se ofrece suficiente dinero, esa es otra historia. Entregué 3 bolsas y a cambio recibí una colcha gruesa, 3 colas de carbón negro y ropa de invierno para un niño. Cuando regresó con estas cosas, la expresión de Siegia se volvió aún más vacía. ¿Por qué? ¿Porque volviste otra vez? Lo tiré frente a mí haciendo como si fuera a cambiarlo por la chaqueta acolchada. Ese abrigo delgado que llevaba puesto nunca duraría el invierno, enfermaría en unos días, pero Siegia se resistió ferozmente. Aunque su carita estaba roja por el frío y todo su cuerpo helado, luchó salvajemente. No me lo pondré, suéltame. Pateó sus piernas frenéticamente, agitando los brazos, luego de repente me mordió el antebrazo haciéndome jadear de dolor. Pequeño mocoso. No puedes distinguir el bien del mal, ¿cómo te atreves? Intimidar a tu madrina. Si yo viviera, te daría 2 bofetadas en la cara y te daría una buena paliza. Juju, ¿duele? ¿Estás herido? Siegia no mordió fuerte, solo dejó una hilera de marcas de dientes, parecía completamente aterrorizado. Lloraba tan fuerte que apenas podía recuperar el aliento, rogándome, ¿puedes por favor no pincharme con agujas? Estaba desconcertado. ¿De qué estás hablando? La última vez Lady Sian hizo lo mismo, preparó ropa nueva para mí, pero estaba llena de agujas ocultas, estaba llorando violentamente, su cuerpo se agitaba con sollozos, las marcas de las agujas son demasiado pequeñas para dejar heridas. Pero realmente no miento. Mientras hablaba, se desabrochó el cuello para mostrarme la cicatriz sinuosa debajo de su clavícula. Esta fue quemada por una lámpara de aceite volcada durante la lucha, así que por favor no me pinches más con agujas, tengo miedo. Son Yun y yo caímos en un silencio momentáneo. Maldita sea, el palacio es realmente un lugar que devora a la gente. Sin escupir huesos, ¿cómo podrían ponerle las manos encima a un niño tan pequeño? Ese rostro, tan sorprendentemente similar al de Son Yun, ahora estaba empapado en lágrimas ante mí, y mi corazón dolía insoportablemente. Rápidamente le sequé las lágrimas e hice mi mejor esfuerzo para calmarlo suavemente. No te haré daño. Revisé personalmente la chaqueta acolchada de algodón frente a él antes de que aceptara usarla, pero Siegia permaneció profundamente cauteloso, ignoró mi presencia por completo, ocupándose de sus propios asuntos, hojeando su clásico de 3 caracteres hasta que el libro estuvo casi desgastado. Lo arrastré frente a mí, le limpié la cara con un paño húmedo y remendé el agujero en sus pantalones mientras estaba en eso. Siegia no dijo una palabra, pero seguí pillándolo mirándome de reojo mientras trabajaba. Pensé que el frío palacio era demasiado remoto para las visitas, pero inesperadamente el 7º príncipe vino a llamar. En ese momento había ido al departamento de la Casa Imperial a buscar algo. En mi camino de regreso, escuché a un niño gritar desde bastante lejos. A lo lejos se vio al 7º príncipe sosteniendo un látigo de caballo, a horcajadas sobre la espalda de Siegia mientras hacía sonidos como si condujera un caballo. Aunque más joven en edad, era notablemente más robusto que Siegia, cuyo frágil y pequeño cuerpo apenas podía soportar su peso, temblando en las 4 extremidades mientras gateaba. Siempre que Siegia se movía demasiado lento, el 7º príncipe levantaba su látigo y lo golpeaba con fuerza. Podía escuchar claramente el sonido del cuero encontrando carne. ¿Quién podría soportar esto? Caminé directamente en esa dirección. ¿Eres nuevo aquí? No. El eunuco a mi lado tiró de mi manga y advirtió con calma, el 7º príncipe es hijo de una consorte noble, solo está jugando con el 6º príncipe. Los niños no conocen su propia fuerza. Las heridas menores son perfectamente normales. No le presté atención, di un paso adelante, arrastré al 7º príncipe a un lado y recogí a Siegia de donde yacía tendido en el suelo. Si Son Jun todavía estuviera vivo, él habría estado maldiciendo a más no poder al ver a nuestro precioso hijo intimidado de esta manera. El 7º príncipe estaba en medio de su juerga cuando mi interrupción atrajo su mirada furiosa.
¿Quién te pidió que te entrometieras?, espetó. Para no ser menos, lo fulminé con la mirada. ¿Quién te dijo que lo intimidaras? ¿Qué tiene de malo que lo intimide? Es un niño sin madre. Mi madre dijo que los niños sin madre en el palacio merecen ser intimidados, y a mí me encanta intimidarlo. Cuando escuché esas palabras, sentí claramente a Siegia temblar ligeramente en mis brazos. Le di una palmadita tranquilizadora en el hombro y lo abracé más fuerte. Puede que su madre no esté a su lado, pero lo amará desde otro mundo y también, yo lo amo y lo protegeré. El séptimo príncipe aún era joven, sus palabras no eran claras, pero lo que pronunció envió escalofríos por la columna vertebral. Solo eres una humilde doncella de palacio, ¿quién te crees que eres? Qui-Gon. Gon arrástrala y abofeteala 50 veces, quiero seguir jugando con el hermano 6, justo ahora, ese eunuco caminó hacia mí con una expresión sombría y Siegia en mis brazos se puso extremadamente inquieta, temblando por todas partes, bebé Hugh. No tengas miedo, tengo influencia sobre él, el séptimo príncipe tenía un don para robar, una vez robó una taza de té de la dinastía Kilson destinada como tributo para el emperador e incluso robó la horquilla de fénix dorado de vidrio coloreado de la emperatriz viuda, todo escondido debajo de su cama. Usa esto para amenazarlo, mejor amiga, todavía puedes darme el toque dorado, seguro, tan pronto como le susurré estas palabras al oído. La cara del séptimo príncipe palideció instantáneamente. Tú, no debes decírselo a nadie, o te mataré, me burlé, antes de que me mates, me aseguraré de que todo el palacio lo sepa. Adelante, inténtalo si te atreves, por supuesto. También puedo guardar tu secreto con la condición de que te detengas intimidando al sexto príncipe. Entendido. El séptimo príncipe pateó su pie con frustración y de mala gana siguió al eunuco. En la puerta, ella se echó hacia atrás, como si siquiera quisiera venir aquí. Siegia tenía varias marcas de latigazos recientes en su cuerpo. Rápidamente fui a buscar el ungüento medicinal para atender sus heridas. Esta vez estaba muy callado, dejándome aplicar el ungüento por él. Ha perdido tanto peso. Y su personalidad también ha cambiado, solía ser un hablador. Hugh querido, eres realmente demasiado bueno conmigo, no sé qué haría sin ti, déjame darte un regalo. ¿Alguna vez has experimentado parálisis del sueño? ¿Qué tal si te dejo sentirlo esta noche? Interrumpí su incesante parloteo. ¿Cómo moriste exactamente? Tu funeral fue tan vergonzoso, no hubo entierro en el mausoleo imperial, e incluso tu hijo cayó en desgracia ante el emperador. No pude entenderlo. ¿Cómo habías ofendido gravemente al emperador? No lo hiciste, le pusiste los cuernos al emperador, ¿verdad? Son Yun se negó a responder la pregunta y cambió bruscamente de tema. Hugh querido, hoy compré un atuendo nuevo con el papel moneda que quemaste para mí. En el momento en que lo usé, alguien me coqueteó. También me hice un nuevo peinado. Realmente desearía que pudieras verlo, estarías tan celoso. Oh, y esta noche vendré a atormentarte. ¿En qué posición me quieres? A la mañana siguiente no experimenté parálisis del sueño, pero me sentí mareado y débil en las 4 extremidades. Extendí la mano para tocarme la frente. Silenciosamente pensé que esto era malo, tenía fiebre. Probablemente se debía a la reciente caída de temperatura. Le había dado a Siegia a la colcha del palacio frío, dejándome solo con una manta delgada que proporcionaba poco calor. Un viento frío entró rápidamente, haciéndome temblar. Mis manos y pies estaban helados y me faltaba la fuerza para levantarme, tal vez porque no había estado en el camino de Siegia hoy. Parecía no estar acostumbrado y se acercó a mirarme. Después de descubrir que estaba enfermo, se dio la vuelta y se fue sin decir palabra. Ese pequeño mocoso, ¿cómo puede ser tan desalmado? ¿No sabe que debería mostrar algo? Preocupación, al igual que su ingrato padre. Juju querido, ¿por qué no te vas del palacio? En serio, deja de preocuparte por él. Si quieres verme, puedo visitarte en tus sueños. Las condiciones en el frío palacio son demasiado duras. No quiero que sufras tantas dificultades por ese pequeño mocoso, incluso si es mi hijo. Me acurruqué en la esquina de la cama, mirando fijamente la ventana con corrientes de aire. No importa cuán defectuoso pueda ser Siegia, sigue siendo su hijo, la reliquia viviente que me dejó. Es la única persona en este mundo que todavía lleva una sombra de Son Yun. Extraño terriblemente a Son Yun. Cada vez que me enfermaba antes, ella cocinaba un tazón de sopa de fideos para convencerme de que la bebiera. Luego me obligaba a quedarme enterrado bajo gruesas colchas. Sosteniendo mi mano con una mano y un libro de cuentos con la otra, podía contarme historias todo el día sin tener sed, pero esta vez podía verme, mientras que yo no podía verla. Solo podía inquietarse impotente por el otro lado de los comentarios de la bala. En ese momento sentí la
División entre la vida y la muerte con una claridad sin precedentes. En ese mismo momento, un leve crujido llegó repentinamente a mis oídos. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que Siegia había aparecido ante mí con una colcha en sus brazos. Aunque no me había dado cuenta cuando llegó, un brasero de carbón estaba junto a la puerta, que contenía casi todo el precioso carbón negro disponible en este palacio desolado. La madre consorte dijo que uno debe usar colchas gruesas y carbón ligero. Cuando se sufre de resfriado, explicó mientras hablaba, llevó laboriosamente la colcha a mi cama, la extendió con sus pequeñas manos y me arropó firmemente, luego encendió un poco de carbón y lo colocó cerca de mis pies. Después de terminar estas tareas, como si lo hubiera golpeado un pensamiento repentino, salió corriendo sobre sus cortas piernas. En poco tiempo el leve aroma de comida cocinada flotó hasta mi nariz. Pensé que mi sentido del olfato me estaba jugando una mala pasada, pero en el momento siguiente vi a Siegia entrar sosteniendo un tazón de fideos, con miedo de derramar el caldo. Caminó muy despacio colocándolo con cuidado sobre la mesa junto a la cama. Cuando estaba enfermo de niño, mi madre siempre me hacía un tazón de fideos. Decía que beber caldo caliente podía curar la mitad de la enfermedad. También me contaba historias, pero ahora no tengo ningún libro de cuentos, solo el clásico de 3 caracteres que dejó mi madre. Tía Juju, déjame darte un poco de sopa de fideos y recitarte el clásico de 3 caracteres. Por favor, mejórate pronto. De acuerdo. Después de hablar, inconscientemente se mordió ligeramente el labio inferior, exactamente la misma pequeña expresión que Sonjun. ¿Cómo me acabas de llamar? Le pregunté aturdido y confundido. Respondió secamente. Tía Juju, la sopa de fideos caliente no solo me calentó las manos, sino también el corazón. Después de beber la sopa, tomé una pequeña siesta en el diván mientras recitaba el clásico de 3 caracteres con su voz infantil, palabra por palabra, en el chat de Bala. Sonjun charló conmigo de forma intermitente. Ese pequeño bribón todavía tiene algo. Conciencia, no lo crié en vano, esta sopa de fideos no es tan buena como la que hago yo, sus habilidades realmente no son nada especiales. Si estuviera viva, me arrastraría directamente a tu cama, y los 3 viviendo felices juntos sería mejor que cualquier otra cosa. Ella siempre había estado llena de palabras vacías. Extendí la mano para alborotar la pequeña cabeza peluda de Siegia, luego no pude evitar preguntarle en voz baja a Sonjun, honestamente, ¿lo vas a dejar en el Palacio Frío? ¿Para siempre? El Palacio Frío carece de comida y ropa, no es lugar para la supervivencia a largo plazo. Mi hijo adoptivo debe vivir, y vivir espléndidamente. Además, Sonjun entendió de inmediato lo que quería decir. Juju querido, ¿estás tramando algo malo otra vez? Tengo plata, y eres un espíritu errante que puede moverse libremente por el palacio. Si unimos fuerzas, sacar a tu hijo del Palacio Frío no debería ser demasiado difícil. Cierto, el Palacio Frío carece de todo. Gasté bastante plata en materiales de escritura del departamento de la Casa Imperial, en el frío invierno. Siegia se encorvó sobre el escritorio para escribir, sus pequeñas manos se volvieron rojas brillantes por el frío después de solo un par de páginas. Me dolió el corazón al ver esto, así que rápidamente acerqué el brasero de carbón. Tomemos un descanso, negó obstinadamente con la cabeza a madrina Juju. Estoy bien, no malcríes al niño pequeño, solo déjalo calentar sus manos con la bolsa de agua caliente más tarde. Mira esos garabatos que él llama escritura a mano, practica, debería practicar más. Sonjun se quedó parado, señalando y comentando como una madrastra malvada. Siegia escribió durante varios días seguidos, llenando más de 100 páginas. Tarde en la noche, la lámpara de aceite en el Palacio Frío aún ardía, mientras pasos pausados se acercaban gradualmente. Abrí la ventana, dejando entrar una ráfaga de viento frío que traía copos de nieve, lo suficiente para que los transeúntes vieran a Siegia inclinado sobre su escritorio, escribiendo. Siegia estaba tan absorto en su escritura que no notó la esquina de una túnica amarilla imperial afuera de la puerta. Sexta Alteza, es muy tarde, deberíamos descansar ahora. Luchó por descongelar la tinta congelada. Espere un momento. Déjeme terminar estas 2 páginas. ¿Qué está escribiendo? Muéstremelo. El emperador Xieling, que había estado esperando afuera de la puerta, finalmente entró en la habitación, lanzó una mirada fría a Siegia y alcanzó la imponente pila de papeles. Su expresión había sido severa. Su mirada hacia Siegia particularmente helada, pero al ver el contenido de las páginas, se detuvo levemente. Su semblante se suavizó. ¿Por qué está rezando por mí?
En el papel de arroz, cada página estaba llena de deseos por la salud y longevidad del emperador. Siegia sostuvo el pincel, sus palmas ligeramente manchadas de tinta, y respondió en voz baja: escuché que su majestad se enfermó hace unos días. Sin saber qué más hacer, pensé en escribir palabras auspiciosas para desear su recuperación. A lo lejos, la expresión de Xielin se suavizó ligeramente. Te confiné al palacio frío, ¿no me guardas rencor por eso? Siegia permaneció en silencio por un largo rato antes de finalmente retorcerse las mangas y susurrar muy suavemente: un poco, pero se ha perdido a su madre, y ahora solo le queda su padre. Su voz se hizo más baja mientras hablaba, sus labios temblaban con un toque de lágrimas. Xia resiente que su padre ignore a Xia, pero Xia todavía le desea a su padre salud y paz eternas. Eres el único aquí que puede estar cerca ahora. El espíritu de Sonjun vagó sin rumbo por el palacio, al enterarse de que Xielin pasaría por las puertas del palacio frío esta noche durante su paseo después de comer, así que vestí a Siegia con la ropa más raída y le quité el brasero de carbón, dejando el salón tan frío como una casa de hielo. Siegia habló mientras temblaba incontrolablemente, sus dientes castañeteaban sin cesar. Jia no sabe muchos caracteres todavía, pero cuando sea mayor, copiaré las escrituras para orar por mi padre. Las bendiciones del emperador. Al oír esto, los ojos de Xielin se llenaron de emoción. Estos últimos días, mientras estaba enfermo, le había pedido al actual tercer príncipe que transcribiera escrituras budistas, solo para que el príncipe se negara con el pretexto de que la tinta se congelaba en invierno. Xielin exhaló un profundo suspiro, se agachó para recoger a Siegia y lo envolvió con fuerza en su capa de piel. Es raro ver tanta piedad filial en ti, pero la letra es realmente atroz, igual que la de tu madre. Sus palabras se apagaron abruptamente, su mirada se atenuó ligeramente mientras cambiaba rápidamente de tema. El palacio frío es demasiado desolado. A partir de mañana, puedes regresar al palacio de la gracia fragante. Te encontraré una nueva madre adecuada. Siegia asintió obedientemente y se inclinó respetuosamente para expresar su gratitud. Al día siguiente los asistentes del palacio vinieron a llevarlo de regreso al palacio Fendi. El pequeño tomó mi mano y me llevó con él. Sonjun todavía estaba maravillado por su actuación de la noche anterior, parloteando sin parar por el camino. ¿Realmente no lo entrenaste? ¿Todo eso fue su improvisación? Entonces, ¿estaba diciendo la verdad o mintiendo? Probablemente la verdad, nunca lo he visto mentir, lo crié para ser tan recto, pero con un sinvergüenza como padre, ¿cómo podría querer acercarse? Ese maldito bastardo, nacido para nada. Los hijos naturalmente aman a sus padres, nunca pueden empatizar con sus madres. El aluvión de comentarios seguía rodando salvajemente mientras Sonjun se agitaba cada vez más, dentro del palanquín. Siegia me tomó de la mano: tía Juju, la madre consorte me enseñó a nunca mentir, pero ahora puedo engañar sin pestañear. La verdad, no me gusta nada el padre emperador. Encarceló a la madre consorte, dejándola morir enferma en la cama, y me envió al palacio frío haciéndome sufrir tanto. Le tengo un resentimiento más allá de las palabras. Solo te amo a ti y a la madre consorte. Tía, eras la mejor amiga de la madre consorte. ¿Crees que ella me enojaría mucho si supiera que estoy lleno de mentiras ahora? El aluvión de comentarios seguía inundando la pantalla: pequeño bastardo, pequeño mocoso, pequeño corderito. Entonces las maldiciones se detuvieron abruptamente. Lo siento, hablé demasiado rápido ahora, lo retiro. Entrecerré los ojos ante él. Aluvión de comentarios tocando la pequeña cabeza de Siegia. Está bien, tu madre estaría encantada si acaso. La vida en el palacio Fenyi era mucho más cómoda que el palacio frío. Siegia se había retrasado en sus estudios, pasando sus días enterrado en libros en el salón Benoit. Con el final del invierno y la primavera acercándose, planeé hacerle 2 juegos de ropa de primavera. Justo cuando estaba lo suficientemente ocupado, Sonjun vino a sumarse a mis problemas. Siempre lamentaba haber muerto demasiado pronto sin nadie que heredara sus excelentes habilidades culinarias, obligándome a aprender sus platos exclusivos. Mientras la regañaba por ser molesta, mi corazón se sintió cálido. Estos comentarios de Bala siempre dieron la ilusión de que Sonjun todavía estaba aquí, y estábamos criando al niño juntos, pero antes de que pasaran 2 días tranquilos, Siegia se metió en problemas. Normalmente regresaba a comer después de sus clases, pero hoy, incluso a media tarde, no había visto ninguna señal de él. Enviamos a alguien a preguntar al salón Benoit 2 veces, pero en ambas ocasiones dijeron que se había ido hace mucho tiempo. Cada vez estaba más preocupado. Me puse ansioso al igual que Sonjun hasta que finalmente lo encontramos después de buscar por los alrededores.
Estaba sentado solo en el pabellón sobre la rocalla en los jardines imperiales. Antes de que pudiera acercarme, escuché a los sirvientes del palacio susurrar entre ellos. Decían que el sexto príncipe tenía una conducta inapropiada, habiendo empujado a la virtuosa consorte al agua antes, y ahora empujando al séptimo príncipe hoy. Al enterarse de esto, Xielin montó en cólera y castigó a Xiegia haciéndole arrodillarse durante 2 horas. La anciana doncella Meng, que me conocía, me aconsejó en voz baja que cambiara a servir a otro amo. Aunque el sexto príncipe es de sangre real, ha caído hace tiempo en desgracia ante el emperador, si sobrevivirá sano y salvo hasta la edad adulta es cuestionable. Tienes mucha plata, gasta algo para que te asignen al palacio de la noble consorte para servir al séptimo príncipe. La noble consorte actualmente disfruta del mayor favor del emperador. Ese es el maestro que vale la pena seguir. Aunque la matrona bajó la voz, su tono seguía siendo demasiado alto, y las palabras llegaron a los oídos de Xiegia con claridad. Bajó la cabeza arrodillándose con la espalda recta como un palo, con las mangas apretadas con fuerza en sus manos. 2 horas después, sus piernas se habían entumecido y caminaba cojeando. Simplemente lo cargué de regreso en mi espalda. El niño de 5 años no era pesado, pero estaba agobiado por pensamientos pesados. Yacía en silencio sobre mi hombro. Ahijado, hoy he hecho jarabe. Esta noche te llevaré a soplar figuras de azúcar. Tu madre dijo que te encanta la cabeza de león estofada, así que la hice especialmente. Puedes calentarla cuando llegues a casa. También hay langostinos al ajillo, albóndigas de carne de cangrejo y raíz de loto. Pastel de osmanthus en polvo, aunque puede que no sean tan buenos como los que cocina tu madre, no deberían ser tan malos. El pequeño seguía sin hablar, solo envolvió sus brazos alrededor de mi cuello. La luz de la luna estiró nuestras sombras y las siluetas superpuestas parecían llevar una doble imagen como si Sonjun también estuviera allí. Mientras nos acercábamos a las puertas del palacio, finalmente habló, enterrando su rostro en el hueco de mi hombro y murmurando, tía Juju, golpea. Alguien hoy, asentí, lo sé, papá me castigó, diciendo que soy un niño malo, ¿y tú? ¿También me vas a regañar? Lo encontré divertido, ni siquiera sé qué pasó, porque te regañaría sin razón. Primero, dime qué pasó. Hoy el gran tutor elogió mi progreso académico, y me dio una bolsita bordada con un conejito. Mi séptimo hermano intentó arrebatársela, y cuando me negué a dársela, lo empujé al suelo durante la lucha. El tono de Xiegia tenía un toque de abatido. Mi padre pasó por allí, dijo como el hermano mayor, debería ceder ante mi hermano menor, así que me castigó. Sonjun es una mujer que protege a los suyos, y yo también. Puse al pequeño en el suelo y escupí ferozmente. Eso es una tontería. ¿Qué tontería sobre los hermanos mayores cediendo ante los menores? Tu tío imperial quería ser emperador, pero ¿cediste tu padre? No lo mató en su lugar, solo está soltando palabras vacías sin sentir ningún dolor, con un corazón que se ha torcido. Tanto tu madre como yo creemos que no hiciste nada malo. Los ojos originalmente sombríos de Xiegia de repente se iluminaron. Su rodilla estaba hinchada, así que le apliqué un medicamento y colocó la bolsita de conejo en mi palma. Madrina Juju, esto es para ti, me dijiste antes que amas más a los conejos. Me sonrió, sus ojos se arrugaron de alegría, sosteniendo la bolsita de conejo como si fuera un tesoro. En ese momento, solo un pensamiento permaneció en mi mente, tan bueno un niño como Xiegia merece ser amado. Si el maldito emperador es parcial, entonces le daré a Xiegia una porción extra de amor suficiente para compensar todo lo que se ha perdido. Gracias, realmente me gusta. Me agarró la manga y me prometió, tendré más cuidado de ahora en adelante para que mi madre adoptiva no se preocupe. En los días que siguieron, sucedieron 2 cosas en el palacio. Primero, Xielin tomó 3 concubinas más, todas con un parecido sorprendente a Sonjun. Segundo, en el cumpleaños de Sonjun, Xielin se emborrachó y de repente fue a visitar a Xiegia, sin decir palabra. Simplemente lo miró fijamente durante un largo rato antes de finalmente abrazarlo en sus brazos, pronunciando solo una frase, extraño mucho a tu madre. Este incidente fue presenciado por algún sirviente del palacio y pronto se convirtió en la comidilla de todo el palacio. No muchos días después, Nani Meng me apartó en silencio, bajó la voz y me preguntó misteriosamente, ¿sabes por qué el emperador confinó a la madre biológica del sexto príncipe? Realmente no lo sabía, le había preguntado a Sonjun varias veces, pero cada vez que esquivaba la pregunta, todo el palacio zumbaba. Dicen que tuvo una aventura. Después de que Nani Meng me dijera esto, solo un pensamiento permaneció en mi mente.
Hermana, eres increíble, le pusiste los cuernos al emperador y aún así hiciste que suspirara por ti, no me vas a regañar, porque te regañaría, soy extremadamente tolerante con mis mejores amigas, siempre y cuando no salgas con un chico. 8 veces, incluso si salieras con 8 hombres a la vez, no te regañaría, además, ¿de verdad es tu culpa ponerle los cuernos? Si te tratara bien, habrías necesitado engañarlo, seamos realistas, es porque no era lo suficientemente bueno. Sonjun dudó en hablar, pero finalmente me envió 5 palabras, muchas gracias, entonces, ¿quién es tu amante secreto? ¿Están muertos? Si no, enséñame cómo son, el inframundo está haciendo un recuento ahora mismo, un poco ocupado, hablamos más tarde, sé. Fue corriendo frenéticamente dejándome sola en un ataque de ira. No, mi alta tolerancia hacia ella tiene sus condiciones, la condición es que debo tener el derecho a saber, últimamente el palacio ha estado lleno de rumores sobre ella, y finalmente han llegado a mis oídos, el rumor dice que cuando Xiao Ling estaba borracho convocó a otra concubina, y Sonjun hizo un berrinche por eso, Xiao Ling, siendo el gobernante supremo de la tierra, no se rebajaría a persuadirla indefinidamente. Por lo tanto la ignoró durante un mes completo. Cuando más tarde la buscó de nuevo, descubrió un conjunto de ropa de hombre y 2 cartas en su habitación, furioso. Xiao Ling ordenó que Sonjun fuera puesta bajo arresto domiciliario e hizo que Xiao Jiahua fuera criada bajo el cuidado de la virtuosa consorte. Ahora finalmente entiendo por qué Xiao Ling parecía albergar sentimientos persistentes por Sonjun, pero era tan reacia a que otros la mencionaran, pero los rumores no cuadran del todo. Cuando Sonjun fue consumida por su enamoramiento, adoró a Xiao Ling hasta el punto de la locura. ¿Cómo pudo haber encontrado a otro hombre en solo un mes? A menos que sea realmente guapo. Antes de que pudiera preguntarle a Sonjun para que lo aclarara, el eunuco Zhao del lado de Xiao Ling llegó repentinamente al palacio Fenji. Dijo que el emperador había convocado a Xiao Jiahua. Al ver su expresión sombría, no pude evitar preguntar qué había sucedido. El noble consorte Xian le había informado a su majestad que el 6º príncipe podría no ser de sangre real. El emperador exigió una prueba de sangre para verificar el parentesco. Durante todo el viaje mi cabeza zumbaba como si estuviera llena de abejas. El inframundo opera en una zona horaria diferente y Sonjun estaba actualmente dormida. No pude alcanzarla. Cuando acompañé a Xiao Jiahua al salón de cultivo mental, encontramos a la virtuosa consorte arrodillada en el suelo, declarando que Sonjun ya había entregado su corazón a otro antes de entrar al palacio. Anteriormente su majestad solo descubrió 2 cartas, pero ya hace 8 años, la noble consorte ya había estado intercambiando correspondencia con ese hombre. Estos son los borradores descartados de la noble consorte, que encontré accidentalmente mientras organizaba el palacio Fenji. La redacción es extremadamente provocativa y demasiado indecente para leer. La noble consorte incluso dijo que lo amaba solo en esta vida, y después de recibir el favor imperial, encontraría una manera de traerlo al palacio. La expresión de Xiao Ling se oscureció cuanto más escuchaba, como si se estuviera gestando una tormenta. Cuando la virtuosa consorte colocó 2 cartas amarillentas frente a él, las miró, sus nudillos palidecieron y temblaron levemente. Escuché desde un lado, cada vez más desconcertado, porque estas palabras sonaban tan familiares. No fue hasta que escuché a la virtuosa consorte decirle al emperador que la noble consorte se había dirigido cariñosamente a alguien como Juju en la carta que finalmente entendí. ¿No es esta la carta que Sonjun me escribió? Entonces la persona a la que la noble consorte acusó de tener una aventura era en realidad yo. Maldita mujer, ¿ya estás despierta? ¿Qué demonios está pasando? Me acaba de incriminar la noble consorte durante mi vida, perdí la intriga del palacio, y ahora ella sigue calumniándome después de la muerte. Le dije al maldito emperador que la carta era para mi mejor amigo, pero insistió en que estaba mintiendo y me encerró. Caí gravemente enfermo, pero se negó a llamar al médico imperial. En cuestión de días morí de la enfermedad. Mi querido Juju, no quise ocultarte esto, eres demasiado impulsivo. Tenía miedo de que imprudentemente buscaras venganza contra la virtuosa consorte y terminaras perdiendo la vida por sus planes. La carta estaba dirigida a Lingnan, completa con el destino escrito en ella. Xiao Ling estaba furiosa, jurando encontrar a la persona mencionada en la carta. La habitación quedó en silencio con solo Xie Jiao inclinándose en el suelo. Madre realmente ama y respeta a su majestad. Le ruego a su majestad que vea la verdad. Su Alteza el 6º príncipe, la carta lo explica en blanco y negro. El mayor amor del noble consorte ciertamente no es su majestad. Con cada palabra que pronunciaba el virtuoso consorte, la expresión de Xiao Ling se volvía más fría.
En el silencio sepulcral, di un paso al frente y me postré en el suelo. Su humilde sirviente Su Guangzhou, residente en Chongqing. El joven Cheng Lingnan entró en el palacio hace 3 meses. Antes de esto, había mantenido correspondencia con el noble consorte durante 8 años. Sin esperar su refutación, recité de inmediato el contenido de las cartas de memoria. Durante estos 8 años, Song Jun y yo siempre habíamos hablado de encontrarnos. Al principio, no podía permitirme ir a la capital, y Song Jun también estaba luchando. Más tarde comencé un pequeño negocio y estaba demasiado ocupado para escapar. Finalmente partí. Estallaron plagas e inundaciones en el camino, y Song Jun se negó rotundamente a dejarme continuar. Separado por los muros del palacio y la distancia, las cartas se convirtieron en mi único consuelo para el anhelo. 8 años, 73 cartas, 150 páginas leídas, fueron suficientes, y naturalmente se grabaron en tu mente. Xiaoling había querido regañarme, pero al escuchar mis palabras y compararlas con el borrador descartado en su mano, se congeló por un momento. ¿Quién habría pensado que incluso después de la muerte de la noble consorte, alguien todavía intentaría absolverla? Este borrador se dejó en el palacio para que todos lo vieran, pero tú, una simple doncella de palacio, fuiste lo suficientemente leal como para memorizarlo de antemano. Sabía que la virtuosa consorte diría eso. Le sonreí a Xiaoling y dije: todas las cartas intercambiadas entre la noble consorte y yo durante los últimos 8 años, se han conservado cuidadosamente en el armario del salón lateral del Palacio Fenji. Si su majestad duda de mis palabras, puede enviar a alguien a buscarlas. Inmediatamente un joven eunuco entró, llevando una gruesa pila de cartas. La carta de Song Jun para mí relataba todo lo que había sucedido en los 8 años desde su viaje en el tiempo. Xiaolai las leyó una por una. Leyó sobre las luchas de Song Jun durante sus 3 años en el palacio sin favor, leyó sobre los sentimientos infantiles que surgieron en Song Jun después de el primer encuentro en el jardín de orquídeas. Fue por su culpa. Viendo las fantasías amorosas de Song Jun sobre el futuro y su eterna devoción. La última carta llegó hace más de medio año. Dijo que Xiao se parecía mucho a ella, con ingenio rápido y habla inteligente, y que me llamaría madrina la próxima vez que nos viéramos. También mencionó el anhelo de Xiaoling por una vida ordinaria más allá de los muros del palacio, y que planeaba hacerle un conjunto de prendas de tela comunes. La carta terminó abruptamente aquí. La expresión de Xiaolian se volvió pálida mientras negaba con la cabeza con incredulidad. No fue así, era ella demasiado consentida. Sabía que estaba borracho y no estaba en mi sano juicio cuando favorecía a alguien más, pero insistió en hacer berrinches. Deliberadamente la ignoré solo para hacerla ceder, pero no solo se negó a ceder, ella también escribió cartas a otros y guardó en secreto ropa de hombre. La gente en el palacio decía que veían hombres entrando y saliendo de sus aposentos, por eso yo, en un ataque de ira, la confinó. ¿Por qué no me explicó las cosas correctamente? Se lo expliqué hasta que mi voz se volvió ronca, pero él simplemente no quiso escuchar. Song Jun maldijo enojado, mientras yo me arrodillaba en el suelo, mirando tranquilamente hacia Xiaolian. Ella ya lo había dicho todo, pero su majestad simplemente se negó a creerlo, incluso envió a su única línea de sangre al Palacio Frío. En última instancia, se redujo a sus diferentes estatus. La dignidad de los que están en el poder no tolera el más mínimo desafío, pero después de todo, solo soy una humilde doncella de palacio, así que detendré mis palabras aquí. La prueba de sangre se suspendió y Xie Jia fue escoltada de regreso al palacio. Xiaolian ordenó una investigación exhaustiva sobre el caso de la consorte. El pequeño se mantuvo bastante sereno hoy, pero en el momento en que regresamos al palacio, me extendió la mano pensando. Estaba asustado, lo tranquilicé rápidamente con voz suave, diciéndole que no tuviera miedo. La pequeña cabeza esponjosa en mis brazos se sacudió ligeramente cuando Xie Jia levantó la mirada para mirarme. Con una voz dulce e infantil, me dijo: tía Juju, no tengo miedo, solo extraño a mi madre. Lo sostuve y lo consolé por un rato. Una vez que se calmó, le pregunté en voz baja: mira, ¿alguna vez has pensado en el futuro? Algunas cosas es mejor planificarlas con anticipación. Xie Jia me miró y asintió con firmeza, sus claros ojos en blanco y negro se llenaron de determinación. Madrina Juju, quiero convertirme en el príncipe heredero sin poder en el palacio. Uno solo puede ser intimidado. Quiero ser príncipe heredero para protegerme y para protegerte también. ¿Quién hubiera pensado que este pequeño bribón tenía tales ambiciones? Cuando le pregunté antes qué quería hacer,
dijo que quería un suministro de por vida de figuritas de azúcar interminables para soplar. Querido Juju, la lucha por la sucesión es peligrosa, un paso en falso podría llevar a la ruina eterna. Para mí ahora, todo lo que importa es tu felicidad y su crecimiento seguro. Song-Hun me subestimó después de todo. He visto decenas de dramas de intriga palaciega. Reclinado lánguidamente en el salón de Sie, pellizqué la mejilla de Siejia. La madrina te ayudará, empaca tus cosas, es hora de un ascenso. Una luz de luna blanca muerta seguirá siendo para siempre la luna colgando alto en el cielo. El hijo de la luz de luna blanca es naturalmente diferente de los demás. Sielai investigó a fondo la muerte de la concubina imperial y, después de una serie de interrogatorios, finalmente descubrió la verdad del asunto. La doncella del palacio que inicialmente afirmó haber visto hombres entrando y saliendo en el palacio de Song-Hun confesó que había sido instruida por la virtuosa consorte. Incluso la enfermedad de Song-Hun era sospechosa. Song-Hun no murió de enfermedad, fue envenenada hasta la muerte a través de su comida. En verdad, si los médicos imperiales la hubieran tratado con prontitud en ese momento, Song-Hun podría haberse salvado, pero Sielin se negó a permitir que nadie lo visitara. Al enterarse de la verdad, montó en cólera. Despojó a la virtuosa consorte de su título y la hizo golpear hasta la muerte. El una vez arrogante séptimo príncipe se convirtió en un niño sin madre, rechazado por todos. El día que murió la virtuosa consorte, Sielin vagó al palacio Fenyi aturdido. Bebió tanto que el hedor del alcohol se aferró fuertemente a él mientras se sentaba en el umbral, agarrando una botella de vino aturdido. Después de un largo silencio, giró la cabeza y me preguntó con voz ronca, Su Guangzhou, ¿has soñado con Ai-Hun desde que murió? Más que solo soñar después de su muerte, aún podría hablar con ella e incluso maldecirlos juntos, pero no me atreví a responder así. Murmuró de nuevo, convoqué a nigromantes para que volvieran a llamar a su espíritu, dijeron que el ritual estaba completo. Pero ella nunca apareció en mis sueños. Dime, ¿ella? Me odiaba tanto frente a Sielin. Song-Hun ni siquiera se molestó en enviar comentarios de bala, pero fingí no saber nada y dije suavemente, este sirviente no entiende lo que la noble consorte estaba pensando cuando falleció, solo sé que antes de eso, ella te admiraba profundamente. Siejia oportunamente le entregó una taza de agua con miel a Sielin. En el pasado, Song-Hun siempre preparaba una taza de agua con miel con anticipación cada vez que había bebida, la miel se agregaba generosamente con muy poca agua, lo que la hacía empalagosamente dulce. Lo encontré particularmente desagradable. En ese momento, la taza de agua en las manos de Siejia también estaba llena hasta el borde de miel. Sielin tomó un sorbo. Como perdido en los recuerdos, su expresión hacia Siejia era una mezcla de algo como llanto y risa. Hoy, lo vestí deliberadamente barriendo todos los cabellos sueltos de su frente detrás de sus orejas con su frente lisa expuesta, se parecía aún más a Song-Hun. Sielin miró inexpresivamente a Siejia, quien estaba sentado en silencio a su lado. Por otro lado, este era el niño que le había dejado un viejo amigo, pero había sufrido mucho por su culpa. Se sentía avergonzado ante Song-Jun, e igualmente avergonzado ante Siejia. Desde el día siguiente un flujo continuo de lujosos regalos fluyó al palacio Fenyi. En ese momento se extendieron rumores por todo el palacio de que el sexto príncipe tenía un carácter malvado, empujando a la virtuosa consorte al agua e intimidando al séptimo príncipe. Ahora Sielin ha limpiado su nombre elogiándolo por su pureza y amabilidad. En verdad, Sielin lo sabía todo desde el principio, simplemente había permitido que Siejia fuera intimidado en ese entonces. Ahora Siejia se ha convertido en alguien a quien nadie en el palacio se atreve a menospreciar. Mientras sirvo como la doncella principal del palacio Fenyi, en los días normales, cuido de Siejia, mientras Song-Hun dirige los comentarios de la pantalla de balas. No dejes que coma demasiados dulces, o le saldrán caries. También deberías dejar que te cuide, que te masajee los hombros y las piernas. Guarda lo bueno para ti primero, no siempre pienses en él. Guarda la mitad de estas recompensas para ti y quema la otra mitad por mí. El oro no se puede quemar, le recordé. Song-Jun dejó escapar uno decepcionado y dijo, entonces guárdalo para ti. Usa ese collar de zafiro con un vestido rosa loto y coloca la flor de terciopelo de filigrana azul lago de mi habitación en tu cabello, te verás absolutamente hermosa. En un abrir y cerrar de ojos, la primavera se convirtió en verano, y el verano dio paso al otoño. Siejia se sentó bajo el árbol de osmanthus haciendo su tarea, mientras yo mordisqueaba una peraluna de otoño y sorbía pudín de tofu dulce. Sielin vino a visitarlo y como siempre lo saludé con una reverencia, pero hoy, Sielin se quedó a cenar. Después de haber sido enseñada por Song-Jun durante más de medio año,
mis habilidades culinarias habían mejorado significativamente, llevando un toque de su estilo. Después de la comida, Xie-Ling me preguntó brevemente sobre la situación reciente de Xie-Jia. Luego dijo de repente: ya veo que Jie es cercana a ti y te considera su madre adoptiva. No me sentiría cómoda confiándolo a otra persona. ¿Por qué no te conviertes en su nueva consorte imperial, para que puedas cuidarlo legítimamente? Me quedé atónito por un momento. ¿Qué quiere decir su majestad con esto? Te tomaré como mi consorte y registraré a Jie bajo tu nombre. ¿Estás dispuesta? Por supuesto que no estaba dispuesta. ¿Quién estaría interesado en la ex de su mejor amigo? Xie-Ling no sabía que a sus espaldas, Songjun y yo lo habíamos maldecido hasta el cielo, insultando a 18 generaciones de sus antepasados. Afortunadamente Xie-Ling no me obligó, simplemente comenzó a visitar el Palacio Fenji con más frecuencia. Cuando Xie-Jia cumplió 9 años, los funcionarios de la corte le aconsejaron que estableciera un príncipe heredero. Xie-Ling no se negó. En los últimos años, Xie-Jia se había vuelto cada vez más maduro y estable al lado de Xie-Ling. Manejaba los asuntos con calma y compostura, mostrando la máxima pureza y piedad filial, a menudo mirándolo en silencio con esos ojos que recordaban tanto a los de Songjun, impulsados por la culpa. Durante la temporada de la luna de loto, Xie-Ling emitió un edicto para establecer a Xie-Jia como príncipe heredero. Junto con el decreto imperial vino una sola pregunta. Xie-Ling una vez más me preguntó si estaría dispuesta a convertirme en su consorte para poder criar legítimamente a Xie-Jia. Tal vez algún día incluso me convertiría en la emperatriz viuda. Todavía me negué firmemente. Solo la idea de acostarme con la ex de mi mejor amiga me revolvía el estómago. Ciertamente no quiero que los libros de historia registren ni la más mínima conexión entre él y yo. Desde que Xie-Jia fue coronado como príncipe heredero, pasó menos tiempo en el Palacio Fenji y más tiempo siguiendo a Xie-Ling. Songjun se sintió un poco amargado. ¿Podría ser que haya olvidado todas las dificultades de su infancia y realmente ame y respete a ese maldito emperador? No es de extrañar que Songjun pensara de esta manera. Todos en el palacio sabían que Xie-Jia era un hijo filial. Xie-Ling enfermó y copió volúmenes enteros de escrituras budistas. Cuando Xie-Ling ansiaba perca en invierno, salía a pescar él mismo. Xie-Ling desarrolló asma y tosía incesantemente, usando sus propias manos como escupidera, pero nadie podría haber anticipado que Xie-Ling, que siempre había tenido una salud robusta, enfermaría gravemente el invierno siguiente y nunca se recuperaría. En 2 días murió en una habitación con corrientes de aire. Cuando escuchamos la noticia, tanto Songjun como yo nos quedamos atónitos. Solo Xie-Jia vino corriendo alegremente, llamándome madre. Me miró, luego miró el trozo cuadrado de cielo arriba, como diciéndole a Songjun: el emperador ha muerto. Una sospecha se formó en mi corazón. ¿Lo hiciste? Los labios de Xie-Jia se curvaron en una hermosa sonrisa. Madre es tan inteligente. ¿Cuántos años más habría durado la culpa de mi padre hacia mi madre, en lugar de vivir debajo de un hombre, temblando de miedo todos los días, preocupándome por perderlo todo de la noche a la mañana? Es mejor para mí ser el emperador mismo. Madre, cuando el emperador murió envenenado, fue realmente horrible. Observé fríamente sin llamar al médico imperial. En ese momento, no pude evitar pensar años atrás. ¿Sufrió mi madre biológica de la misma manera? Cuán desesperada debió haber estado. En los últimos años los comentarios de Songjun se habían vuelto mucho menos oportunos. Al principio llegaban cada 2 días, luego semanalmente y ahora solo aparecían unos pocos cada 15 días, pero esta vez ella lo escuchó. Madre, he vengado a nuestra madre biológica. ¿Crees que estaría feliz? Leyendo los comentarios, le transmití el mensaje de Songjun: está feliz, feliz de que siempre la hayas recordado. El camino por delante es largo, y ella no puede caminar contigo. No pide nada más. Solo que puedas tener paz y salud. El rostro de Xie-Jia, que había estado sonriendo, se tensó mientras fruncía los labios. Sus ojos enrojecieron, como cuando era un niño. No había mostrado sus emociones abiertamente durante muchos años, pero ahora finalmente se acercó y me abrazó. Madre, la extraño tanto. Recuerdo la calidez de su abrazo, lo gentilmente que me contaba historias, lo deliciosas que eran las comidas que cocinaba. No ha pasado un solo día en que la haya olvidado. A través del aluvión de comentarios bala, Songjun le respondió: mi hijo, madre también te extraña. Xie-Ling es realmente un hombre despreciable. Después de que se llevó esas 73 cartas que Songjun me había escrito, simplemente se negó a devolverlas. Pregunté varias veces, pero fue en vano. Esperé con la respiración contenida hasta que finalmente murió, solo para buscar en vano por todo el palacio esas 73 cartas. Fue Eunuch Hao quien me dijo que el emperador, en un estupor ebrio, había iniciado
Accidentalmente un incendio que quemó la mitad del estudio junto con esas cartas. Al escuchar esto, casi me derrumbo en el suelo. Fueron 8 años completos de recuerdos entre Songjun y yo. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se llevó mi preciada papelería? ¿Cómo se incendió? Porque las llamas no pudieron quemarlo a él en su lugar. Songjun, miserable mujer, ¿dónde estás? Huiste y me dejaste atrás otra vez. Ella no me respondió, dejando un vacío en mi corazón. Seguí repitiéndolo una y otra vez, durante medio mes completo, hasta que finalmente apareció, Yuyu querido, y que si se quemó, ya lo has memorizado de todos modos. No has estado durmiendo bien últimamente porque te ves tan demacrado. Oye, Su Guangzhou, solo estábamos hablando normalmente porque estás llorando de repente. No llores, no llores, tu llanto me hace sentir fatal. Querida, me arrodillo ante ti, por favor deja de llorar, ¿está bien? Los subtítulos del aluvión ya se habían desvanecido hasta casi ser transparentes. Tuve una premonición hace mucho tiempo cuando los intervalos entre las respuestas de Songjun se hicieron cada vez más largos, pero no quería preguntar, como si al no preguntar y ella no hablar, pudiéramos seguir conversando a través de comentarios en la pantalla de Bala para siempre, pero estoy aterrorizada de que si nunca pregunto, un día Songjun podría desaparecer de mi vida sin previo aviso, ni siquiera nos diríamos adiós. Al igual que cuando estuvo prisionera hasta que la muerte se la llevó, le pregunté entre sollozos, ¿te vas? ¿Ya no puedes enviarme mensajes? Esperaba desesperadamente que lo negara, pero no lo hizo. Después de una larga pausa, respondió, sí, Yuyu querido mío. En última instancia, existe una barrera entre los reinos de los vivos y los muertos. Ya he roto las reglas durante demasiado tiempo, y ahora ha llegado el momento en que ya no puedo mantenerme en contacto contigo. Vine hoy a despedirme de ti, Su Guangzhou, no llores. Solo nos separaremos por unas pocas décadas, te esperaré en el inframundo. Cuando seas una anciana de cabello blanco, seguiré siendo una joven y hermosa despampanante. Veamos qué tan envidiosa estarás entonces. Ah, la verdad sea dicha, yo también quiero llorar, no puedo soportarlo. Te dejaré o te escucharé, pero realmente no hay otra manera. Hace 6 años, cuando me enteré de la muerte de Songjun en el carruaje, lloré desconsoladamente. Pensé que había pasado 6 años asimilando su muerte. Pero cuando estaba a punto de desaparecer por completo de mi vida, el dolor se sintió como si me arrancaran una extremidad. Lloré hasta quedarme sin aliento, ahogándome tan fuerte que apenas podía hablar. Cuando me extrañes, cocina los platos que te enseñé. Piensa en mí cuando veas a ese bribón aquí o mira al cielo, me convertiré en tu luna. Esta fue la última vez que apareció el comentario de bombardeo. Así es como se siente perder algo 2 veces a pesar de que nunca había regresado realmente. En primer lugar, me agarré el pecho, llorando incontrolablemente como deseaba que aparecieran 2 comentarios de Bala en este momento. Juju querido, te ves tan fea cuando lloras, ni un rastro de mi elegancia aprendida. ¿Podrías dejar de comerte tus propios mocos? ¿No saben asquerosamente salados? Pero no había ninguno nunca más. Junto con las letras Songjun me dejó, desaparecieron sin dejar rastro. Siejia no entendía por qué estaba en tanta agonía, solo me abrazó fuerte, limpiando las lágrimas de mi cara una y otra vez. Madre, si extrañas a mi madre biológica, solo mírame, no siempre la has estado viendo a través de mí. Me parezco cada vez más a ella ahora, por favor, mírame. Después de mucho, mucho tiempo, finalmente dejé de llorar. Siejia acarició suavemente mi espalda y de repente preguntó en voz baja, a madre no le gusta el palacio, ¿verdad? No te apresures a negarlo, madre, sé que tú y la consorte imperial son el mismo tipo de personas. La consorte imperial me dijo una vez que quería ver montañas, ríos, lagos y mares, galopar por campos abiertos, explorar el mundo. Pero por mi bien y el de mi padre emperador, se quedó en el palacio. Hace muchos años, antes del viaje en el tiempo, Songjun y yo estábamos decididos a viajar por el mundo juntos, a esquiar, a surfear, a perseguir el viento, a ser libres. Pero un repentino incidente de viaje en el tiempo interrumpió nuestras vidas. Conmigo, siempre estarás. Tengo un hogar al que regresar, en cualquier momento. Las lágrimas que apenas había logrado contener volvieron a brotar. Esa noche Siejia se quedó conmigo todo el tiempo. Arranqué un trozo de tela, bordé un pequeño conejo en él, luego lo quemé para Songjun. Ella nació en el año del conejo y amaba a los conejos más que a nadie. Le quemé un pañuelo, de esta manera cuando quiera llorar, tendrá algo para secarse las lágrimas. Madre, uno para mí también, así cuando te extrañe en el futuro, tendré un recuerdo más para recordarte. Siejia tenía 13 años cuando dejé el palacio. Fui a ver el mundo más allá, el arco iris blanco perforando el sol en la frontera norte, el suave dialecto Wu en los ríos del sur,
las fuertes nevadas en el noreste y la floreciente ciudad primaveral en el suroeste. Siegia me acompañó todo el camino, despidiéndose de mí hasta las puertas de la ciudad. En un abrir y cerrar de ojos, ya era mucho más alto que yo. Abrió sus brazos y me abrazó suavemente. Español madre, recuerda volver a casa, soy hijo tuyo y de su Alteza. También me deslizó una pequeña bolsa bordada, fue descubierta hace unos días estas son sus últimas palabras dejadas para ti antes de morir. Estuve aturdido por un largo tiempo. Sin abrirla no podía soportar mirar, espoleé a mi caballo al galope, los recuerdos del pasado inundaron mi mente, recordé los días del orfanato cuando Son Yun y yo dependíamos el uno del otro para sobrevivir, alimentándonos con las sobras, recordé haber sido intimidado en la escuela y como Son Yun agarraba una escoba para defenderme, recordé que me tomaba de la mano, sus ojos llenos de anhelo mientras hablaba de viajar a través de los magníficos paisajes de nuestro país. Más tarde, en el desierto al amanecer, abrí la última carta de Son Yun, la letra era tan fea como siempre, pero me puso nostálgico hasta el punto de casi llorar. Su Guangzhou, aunque nadie me vea florecer y marchitarme solo, tú y las montañas aún me recordarán el final.